¿Qué tal? Muy buenas noches. A estas alturas de la historia, el enredo político que vive Navarra es tal que nadie, al menos de manera pública, es capaz de adivinar con certeza hacia dónde nos conduce. Nadie se atreve a hacer un pronóstico claro de los acontecimientos, aunque la política, que es de lo que estamos hablando, sea el arte de lo posible. Desde que aquel 11 de febrero la exdirectora gerente de Hacienda hablase en el Parlamento sobre cómo se han hecho las cosas en la Hacienda Foral, las cosas se han precipitado de tal forma que han desembocado en una situación que muchos no recordaban desde hacía tiempo. A estas horas resulta imposible saber con cierta exactitud si habrá elecciones el 25 de mayo, como pide la oposición, si se dará el visto bueno a una moción de censura para propiciarlas, si será la propia presidenta del Gobierno quien lo haga disolviendo el Parlamento o si las cosas, frente a todo lo dicho y hecho en las últimas semanas, siguen como están. Todos los escenarios están abiertos porque cada día que pasa, cada hora que pasa, lo cierto es que las opiniones y sobre todo las sensaciones de lo que está ocurriendo cambian. ¿Cuál es el mejor escenario de los posibles para Navarra? ¿Es posible seguir gobernando en minoría como hasta ahora otros 14 meses hasta las elecciones del año que viene? ¿Qué consecuencias tiene un adelanto electoral para Navarra? ¿Y qué intereses hay detrás de quien lo pide y detrás de quien se resiste a ello? Y sobre todo, ¿qué imagen de Navarra está dejando todo este embrollo político? En tiempos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. No lo decimos nosotros, lo dijo Albert Einstein. Y nos preguntamos si hubiera sido capaz de resolver la difícil ecuación política que tiene Navarra en la pizarra. Comenzamos. Esto es lo último de todo lo ocurrido hasta la fecha, la ronda de contactos que ha mantenido el Partido Socialista de Navarra en las últimas 24 horas con los grupos políticos del Parlamento, no con todos, porque no lo han hecho ni con UPN ni con el Partido Popular, que se han desmarcado, tampoco con Bildu, que quedó excluido de estas reuniones. Contactos para hablar de fórmulas que propicien elecciones anticipadas en Navarra, tal y como dictaminó la Comisión de Investigación de la Hacienda Foral, donde también se reprobó a la presidenta Barcina y a la consejera de Economía Lourdes Goicoechea, y que pidió su dimisión a concluir probadas las acusaciones de injerencias. Y de momento Barcina ni dimite ni convoca elecciones. Hacerlo, dice, sería tanto como dar por hecho que en Navarra hubo corrupción o ilegalidades en su gobierno, que la comisión de investigación no demostró. Así al menos lo dijo el pasado viernes, tras las conclusiones de esa comisión. A partir de ahí, el PSN dio el visto bueno a continuar con su propósito de hacer caer a Barcina. El sábado lo refrendó con su ejecutiva, que aprobó iniciar esa ronda de contactos con la oposición, salvo con Bildu. Mañana buscará el refrendo del Comité Regional del PSN, el máximo órgano de representación de su partido en Navarra. Los grupos hablan de moción de censura, pero en el PSN cuidan muy mucho las formas de esa fórmula que debe pasar el filtro de Ferraz. Lo que pase a partir de mañana es toda una incógnita y el secreto mejor guardado. En las filas regionalistas también ha habido movimientos, el de un expresidente, Miguel Sanz, que aconseja a Barcina que disuelva el Parlamento, convoque elecciones y que busque un pacto con los socialistas, que mantenga a raya a la izquierda abertzale, que mantenga a raya a Bildu. En fin, todo un lío que vamos a intentar aclarar, si es que es posible aclararlo, en esta mesa de Navarra en Abierto de hoy. Tomás Hierro, buenas noches, profesor de literatura. Hola, buenas noches, Ricardo. Jesús Mario Sés, profesor de Pensamiento Político en la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal, Jesús Mario? Buenas noches. Buenas noches. Juan Mari Sánchez Prieto, politólogo, sociólogo. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Mari. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Y Teodoro Hernández, sociólogo. ¿Qué tal? Buenas noches, Teodoro. Hola, buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Un placer teneros en esta mesa de debate. Tomás, vamos a abrirla con una sensación que hablábamos al principio del programa. ¿Qué sensaciones se tienen ahora? ¿Qué sensaciones tenéis ahora? Yo creo que como muchos ciudadanos navarros, una sensación primero de incredulidad, de estupor ante lo que está ocurriendo en Navarra, pero tengo que decir que un estupor relativo. Si echamos la vista atrás, no olvidemos que la Comunidad de Navarra sufrió en su momento el caso Urralburu, más tarde el caso Otano, el caso Roldán, de ámbito nacional se gestó en nuestra comunidad, por lo tanto, tampoco es cuestión de que ahora nos rasguemos en exceso las vestiduras ante una eventual corrupción o una situación irregular en el gobierno que ha motivado
todo este fenómeno al que yo creo que asistimos los ciudadanos, insisto, con una actitud de asombro. Yo creo que buena parte de los ciudadanos navarros en este momento lo que están esperando es que esta situación se arregle cuanto antes, que la estabilidad institucional y política no haga perder de vista lo que creo que debe ser un objetivo central de las instituciones, que es la vida diaria de los ciudadanos. Por lo tanto, el empleo es el principal problema. Y en todo caso, creo que en estos días hemos visto la escenificación de las actitudes políticas con una gran intensidad, quizá a veces llevadas al extremo, en algunos casos con unos guiones escritos previamente y en algunos otros casos redactados sobre la marcha con demasiada urgencia. Esa es mi impresión inicial. Jesús Mari, ¿qué sensaciones nos colocan en esta situación a los ciudadanos? Para mí, al menos, una sensación de enorme cansancio ante tanta ineptitud por parte de los partidos políticos, las personas que conforman esos partidos políticos y que ostentan la representación de los ciudadanos frente a una realidad tan dolorosa como la que se está sufriendo en la sociedad. Entonces, desde este punto de vista es casi un hartazgo, ¿no? Un hartazgo. Y por otra parte, esto no sería una sensación, es ya una reflexión, una especie de escepticismo ante prácticamente todo lo que pase, porque no van a salir de cierto tipo de juegos con los cuales entretenerse, con lo cual también, en fin, la sensación es un poco de decepción. ¿Mari? Sí, participo de estas primeras reflexiones. Estupor, cansancio y sensación de que estamos asistiendo a una cierta impostación de una crisis que necesitamos justificar cada vez de manera más acelerada, porque parece ser, y a mí me parece que esa es quizá una de las primeras cuestiones que hay que subrayar, que es evidente que hay inestabilidad política, que es evidente que hay una crisis de gobierno, una crisis institucional, pero soy profundamente escéptico e incluso no tengo excesivamente claros los motivos de fondo, que cada día parece que hay que buscar uno nuevo para cargarse de razón. Y la primera cuestión que a mí me suscita, dudas, es el hecho de una posibilidad simplemente aritmética de cambiar un gobierno. ¿Justifica todo? ¿Justifica que haya que en efecto movilizarse hasta el final para conseguirlo? Porque haya un voto, 2 votos más y posibiliten ese cambio. ¿Quién tiene necesidad y urgencia realmente de un adelanto electoral? Con independencia, insisto, de que se puedan introducir variables y motivos. ¿Los ciudadanos? ¿La sociedad? ¿O son determinados políticos que quieren apurar sus propios intereses, sus propias ambiciones, sus propias justificaciones? Si no se hubiera cambiado, por ejemplo, el amejoramiento del fuero que protegía la lista más primada, más votada, pues a lo mejor no estaríamos tampoco aquí. ¿Qué urgencia realmente hay? Y me gustaría que los políticos, los actores, también nosotros, ciudadanos, analistas, pudiéramos justificar y hablarlo para no agotar una legislatura. Podemos ver si es posible o no, pero de entrada, ¿qué necesidad de adelantar los tiempos? El hecho de que pueda haber una mayoría alternativa, hay un proyecto alternativo, hay una justificación en términos de ideas, de voluntad de solucionar problemas de los ciudadanos, o estamos una vez más vislumbrando esa distancia entre la clase política y los ciudadanos. Estamos abonando cada vez más la imagen de que los políticos trabajan para sí mismos, y esa es la sensación que yo tengo ahora mismo. Bueno, y la duda. Pues echaremos algunas de esas dudas para tratar de aclararlas en la mesa. Teodoro, adelante. Sí, bueno, yo creo que hay 2 temas aquí. El primero de ellos ha sido toda la actuación de Idoia Nieves, ¿no? A mí realmente, sinceramente, no me ha gustado nada, ¿no? Debo decir que me ha parecido una actitud desleal, me ha parecido una actitud fuera de tono, y me recuerda un poco el caso Cervera, ¿no? Un amigo, hace poco hablando con un amigo que me llamó por este tema, me dice, bueno, es que en Navarra necesitáis ahí a más psiquiatras, ¿no? Porque es que siempre tenéis ahí cosas que son irresolubles, que nadie sabe quién las hace, cómo, dónde está la mano negra, ¿no? Yo lo único que sé es que la actuación de
de la persona esta, pues directora general de Hacienda, pues ha hecho mucho daño a la consejera, a la presidenta, a UPN, a la Universidad de Navarra y, en definitiva, a la imagen de Navarra, ¿no? Porque otra vez estamos en los periódicos pues con temas de este tipo, que no se sabe si realmente es corrupción, si sí, si no. Tampoco me aclaro todo esto cómo ha salido en la prensa, por dónde, quién lo ha filtrado, qué objeto tiene el sacar esto. Pero bueno, de cualquier manera, esta es una persona que estaba ahí puesta en un puesto de confianza, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene un puesto de confianza, desde luego lo que no puede hacer es esto, ¿no? Es sacar trapos sucios, decir cosas que no son pertinentes. A mí, en líneas generales, me ha parecido realmente un desastre y creo que hemos salido perjudicados todos. Eso para empezar, ¿no? Luego está el otro tema de cómo instrumentaliza todo esto los partidos políticos. Hay que decir una cosa clara, ¿no? La estrategia de los partidos políticos consiste en ir en las mejores condiciones a las elecciones. Quien marca nuevamente el tempus es el que está en el gobierno, que en un momento determinado, si las cosas van muy mal, las adelanta, o si van muy bien, pues las atrasa. El hecho es que en estos momentos hay una reactivación económica en España, bueno, más o menos, ¿no? En Navarra, pues, por ejemplo, hay 3.400 personas que han encontrado trabajo en el último año. Bueno, hay 1.100 personas que se han enfilado a la Seguridad Social. Bueno, son datos de alguna forma interesantes, ¿no? Esto motiva que la presidenta Yolanda Bárcena, pues lógicamente, quiera ya consolidar este tema y presentarse en las elecciones con unos resultados económicos muy buenos, lo cual, bueno, muy buenos para donde veníamos, ¿no? Lo cual de alguna forma le aseguraría un resultado bastante interesante de cara a las elecciones. La oposición, sin embargo, es todo lo contrario. La oposición yo creo que ha estado esperando a que la crisis económica desgastara a la persona que está en el gobierno y ante la perspectiva de que puede mejorar las cosas, pues obviamente la mejor estrategia es que no se cumpla. Con lo cual, en estos momentos, yo creo que desde la oposición lo que se maneja es la idea de que existe un gran desgaste y habría que beneficiar este tipo de cuestiones, ¿no? En fin, vamos a ir abundando en los detalles, puestas estas claves encima de la mesa, pero antes lo que queremos hacer es ver en qué ha consistido esa ronda de contactos que el Partido Socialista de Navarra iniciaba ayer mismo y espera además que mañana su comité regional apruebe por mayoría su apuesta de propiciar ese adelanto electoral anunciado ya tras las resoluciones, tras el dictamen que adoptó la Comisión de Investigación. Aunque aún, desde luego, lo que no se sabe es si Ferraz dará el visto bueno a esa anunciada moción de censura. También el PSN le ha trasladado este mensaje a Aralar esta misma mañana en la última reunión que ha mantenido con los grupos parlamentarios. El PSN confirma su intención de propiciar un adelanto electoral, algo que esperan sea ratificado en el Comité Regional por unanimidad. Eso sí, evitan pronunciar el término moción de censura. La postura del PSN es firme y tajante en este tema. Y el PSN quiere que el 25 de mayo vayan los navarros y las navarras a votar. Y es que después de lo que decide el Comité Regional habrá que ver qué dice Ferraz. Rascón asegura que desde Madrid no se ha prohibido nada. El PSN toma la decisión que tiene que tomar. Y después Ferraz, si tiene algo que decir, lo dirá. Pero Madrid, hasta donde yo sé, no ha prohibido nada. Saquen ustedes conclusiones también de lo que está diciendo el PSOE estos días. Lo que comparte el PSN son las palabras de Óscar López en las que asegura que el PSOE no va a volver a hablar con Bárcena. Acusan a la presidenta de mentir. Nos entera que la alcaldesa de Tafalla ha reconocido públicamente que pactaron con Bildu. Lo que es bueno para Tafalla, ¿qué pasa? ¿Que es malo para Navarra? En fin, aquí hay unas posiciones que tal y lo que está claro es que miente como una bellaca. Este es el mensaje que los socialistas le han trasladado hoy a Aralar. Que esperan que la decisión de seguir adelante con el cambio de gobierno vía moción de censura, si la señora Bárcena no convoca elecciones, pues será una decisión unánime. Desde la coalición solo ponen una condición. El carácter instrumental de ese gobierno poco duradero sea para convocar elecciones. Y eso sí, critican la exclusión de Bildu de esta ronda de contactos. Bildu asegura que apoyará la convocatoria de elecciones y recuerda que para eso es necesario su voto. No queremos sentirnos especialmente dolidos ni enfadados por ninguna circunstancia de estas, somos capaces de entender todo y desde luego supeditamos absolutamente todo a ese objetivo final, consecución de que haya unas elecciones. Finalizada la ronda de contactos, solo queda esperar a la decisión que tome mañana el Comité Regional del Partido Socialista.
Las primeras reuniones tuvieron lugar en la tarde de ayer. Los primeros en sentarse a escuchar a PSN fueron los parlamentarios de Geroa Bai. Según Manu Ayerdi y Patxi Leuza, PSN les mostró su firme compromiso de seguir adelante con la moción. Hemos visto un compromiso claro por parte del PSN, de su dirección, de su ejecutiva, en ir adelante con la moción de censura. Los propios socialistas confirmaban en un comunicado su compromiso firme por articular un mecanismo político que permita la búsqueda de elecciones anticipadas el 25 de mayo. Según sus interlocutores, PSN les ha asegurado que Ferraz comparte que la situación actual en Navarra no puede durar 15 meses más. Nos reconocen que las decisiones se toman entre Madrid y Pamplona, que también desde Madrid los mensajes que llevan son absolutamente positivos y que en Madrid hay una visión clara también de que esta situación no puede prolongarse. Tras 45 minutos con Geroa Bai llegó el turno de Izquierda Esquerra, 25 minutos de reunión y mismas conclusiones. Nos han trasladado directamente que su voluntad política del PSN es que haya elecciones el 25 de mayo. Izquierda Esquerra salió de la reunión con la sensación de que la decisión que finalmente adopte PSN será consensuada con Ferraz, descartando posturas enfrentadas. Lo que nos han dicho es que las decisiones se tomarán, las que sean, con ese acuerdo. Nos han trasladado que en ningún caso prevén un escenario en el cual el PSN vaya por un lado y el PSOE por otro. Sobre el candidato a la moción de censura, Izquierda Esquerra entiende que debería ponerlo PSN como segunda fuerza política que es, aunque su grupo estaría dispuesto a hacerlo si así se decide. Quien no se ha reunido con los socialistas ha sido el Partido Popular, que hoy ha declinado su participación en esa ronda de contactos. Lo ha decidido tras los dos comunicados emitidos ayer por el Partido Socialista, en los que dice que los populares queda probado que la única intención, dicen los populares, de los socialistas navarros con estas reuniones es la de convocar unas elecciones anticipadas, algo que no apoya el Partido Popular. Enrique Martín ha dicho que su única intención de participar en esa ronda de contactos será la de pedir responsabilidad y altura de miras a los socialistas. El Partido Socialista ha dicho que no va a volver a hablar más con Barcina, a la que acusan de ser la única responsable de esta crisis institucional. Lo dijo ayer en un comunicado su secretario de Organización, Óscar López, que tildó de grave irresponsabilidad la actitud de la presidenta, porque ha llevado a Navarra, dijo, a un callejón sin salida y al peor momento de su historia solo por amarrarse a la presidencia. Sobre lo que ocurrirá a partir de mañana, esto es lo que decía Óscar López el pasado lunes. Cuando termine esta ronda de contactos, ¿quién va a tener la decisión? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Es Roberto Jiménez? ¿El PSN tiene autonomía? ¿Va a ser Ferraz? ¿Quién tiene la última palabra? Hasta ahora hemos ido de la mano y yo espero que vamos a ir hasta el final. Estoy convencido que así será. Evaluaremos la situación y tomaremos una decisión. El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista Navarra dijeron que con Bildu no pactarían nada. Lo hemos dicho los dos. Ha sido la hoja común en todo momento. Se ha dicho aquí y allí que no pactaríamos nada con Bildu, que no acordaríamos nada con Bildu. Se ha dicho siempre aquí y allí. Entiendo de verdad que se ha ido manteniendo esa hoja común, más allá de matices, opiniones. La hoja común era comisión de investigación, conclusiones, ronda de contactos. Eso es lo que se está manteniendo, con una posición común también que era no actuar con Bildu en ningún momento. Eso se ha mantenido aquí y allí. Y Miguel Sanz, en declaraciones a EFE, hoy mismo ha aconsejado a Yolanda Barcina que convoque elecciones anticipadas y busque un pacto con los socialistas para evitar que Bildu tenga ningún tipo de influencia en el gobierno. El expresidente considera que otros 14 meses de legislatura con este nivel de crispación, según sus propias palabras, sería letal para la comunidad. Para Sanz, algunos siguen hablando de manera frívola de corrupción en el gobierno y apuestan por la moción de censura para desbancar a Yolanda Barcina. Aboga por la convocatoria de elecciones anticipadas porque esta decisión sería, dice, lo mejor para Navarra, lo mejor para la presidenta, lo mejor para UPN y lo mejor incluso para el PSN. Esto decía anoche Yolanda Barcina. Incluido el propio Miguel Sanz, estamos de acuerdo en que Unión del Pueblo Navarro no debe seguir la hoja de ruta de Bildu. Nunca la ha seguido y nunca la seguirá. Independientemente de tácticas cortoplacistas a la hora de buscar resultados electorales, lo que en Unión del Pueblo Navarro estamos todos de acuerdo de verdad es en defender nuestros valores, en defender los principios. Creo que ya os he dicho en la rueda de prensa clarísimamente lo que voy a hacer. No voy a dimitir, con claridad. Bueno, pues esto es el resumen de los acontecimientos en las últimas 48 horas. A partir de aquí todo puede cambiar. ¿Qué es lo que necesita Navarra a partir de ahora? Si me permites, sí. Ricardo, quería comentar la intervención anterior de Teodoro. Disiento bastante, no quiero, digamos, retrotraer en exceso el debate, pero sí en relación con lo que comentabas, Teodoro, a propósito de Idoia Nieves, la exdirectora de la agencia tributaria.
no sé cuáles hayan podido ser las motivaciones de esta persona para hacer esas declaraciones, pero quizá haya que recordar a los televidentes que fue llamada a comparecer por los parlamentarios, representación de la voluntad popular. Después de haber estado trabajando unos cuantos años en el Gobierno, en el Departamento de Cultura, entiendo, y espero que se me comprenda bien, que hace falta mucha valentía y mucho coraje para hacer esas declaraciones. Desde luego, su vida profesional y supongo que personal a partir de este momento va a estar muy comprometida. Yo creo que eso acrecienta su gesto, con independencia de que las repercusiones de su acción probablemente se hayan ido de las manos de la propia mensajera y de alguno de los actores políticos. Hay un dato que yo creo que no es una anécdota. En la manifestación que se convocó el día 22 de febrero en Pamplona por parte de CONTU y otros partidos políticos y diferentes asociaciones, alguna de las pancartas y pegatinas rezaba Nieves Lendakari. Probablemente esto se puede interpretar como una anécdota. Yo, como ciudadano con un olfato humilde, el de simple ciudadano, creo que tiene un valor, no diré de categoría, pero casi, en el sentido de que no estaban hablando de una sustitución de un gobierno por partidos políticos ordinarios, sino estaban hablando de una persona cuyo gesto demostraba decencia, demostraba honradez, que probablemente es algo que la mayoría de los ciudadanos echamos de menos, y no solamente a lo mejor en este gobierno, sino en general. Por otra parte, yo creo que las declaraciones de Nieves, la primera y la segunda, ratificando al pie de la letra esas denuncias, estaban hablando de algo que no sé si desde el punto de vista jurídico entra en el terreno de la corrupción. Desde luego no me gusta nada las realidades que ella denunció desde el punto de vista político y menos todavía desde el punto de vista ético. Yo creo que no solamente en Navarra, en el conjunto de España, cuando se han dado casos de funcionamiento irregular, los políticos de turno se han refugiado en la trinchera de la ley. Pero para los ciudadanos queda claro que hay conductas totalmente reprobables con independencia de que no sean recogidas en el Código Penal. Y termino. Ha habido algo que a mí, como profesor de lengua, de literatura, me ha desconsolado enormemente. Y es cuando se ha tratado de descalificar algunas de las conclusiones de la Comisión de Investigación diciendo se ha tenido que recurrir al diccionario de la Real Academia y no al Código Penal. Bueno, yo creo que ahí está precisamente la más lamentable y la más fiel radiografía de la clase política. El diccionario, como cualquier instrumento, es un eco lo más cercano posible de la realidad. Pero el diccionario de la Academia recoge lo que es el uso diario del idioma, la realidad que construimos con palabras, con independencia de que luego se le dé una calificación o no. Quería hacer este comentario. Sí. Y en relación... Por alusión, Sí. por alusión, en primer lugar, cuando una persona tiene conocimiento de un delito, está obligada a denunciarlo. Por lo tanto, si ella tuvo conocimiento de un delito hace años, su obligación, además por el puesto de responsabilidad, era denunciarlo, ir hasta la ley. Ahora, ¿Contuz la va a denunciar a esta mujer por ese hecho o no la va a denunciar? Porque ahí probablemente estaríamos ante un principio de delito, ¿no? Pero para mí, yo creo que, aparte de que siempre va contra los políticos y que todo esto está muy bien, ¿no? Hay un hecho, yo creo que es importante, ¿no? Que es la lealtad a la persona que te ha nombrado, ¿no? Si cuando Álvarez Miranda dimite y se va, esta persona fue puesta ahí, según entiendo yo, por Álvarez Miranda, yo creo que lo lógico es que se hubiera ido con él, ¿no? Pero si te mantienes en ese cargo, que como digo es de confianza política, tu deber es mantener una lealtad con respecto a la persona que te ha nombrado. O sea, ¿no? que estamos, permíteme, Teodoro, que interrumpe. No me gustaría tampoco crear demasiadas aristas sobre este debate, personalizado sobre todo en la figura de Doya Nieves, porque yo creo que la pregunta es un poquito más genérica y va un poquito más allá, es decir, la situación en la que nos encontramos ahora. ¿Qué solución tiene? Porque no parece fácil, ¿no? Yo empezaría, contestando a la pregunta que tú planteabas, de que fuéramos un poquito más honestos, todos, particularmente los políticos, más honestos intelectualmente, más honestos también moralmente, a la hora de buscar a los responsables.
porque no hay un responsable. La Barcina, la presidenta, es la única responsable. Parece que aquí los partidos tienen una cierta urgencia de intentar adosar al otro la culpa y el muerto, en términos también metafóricamente políticos, de buscar dimisiones, etcétera, para descargar, para focalizar en alguien, y es evidente que se quiere apuntar a la presidenta, para en cierta manera no tener necesidad de pedir perdón, de cambiar, de transformar realmente las cosas. Y a mí eso es lo que me preocupa. Todos deben asumir su parte de responsabilidad, porque si no, estamos ya enfocando mal el problema. Y será un poquito también, y ahí enlazo con el argumento de Teodoro de otra manera, de respetar un poquito mejor también, que a veces nos llena demasiado la boca hablando de democracia, de lo que es la vida en democracia. Tenemos un presidente que no es el longamanus de una camarilla de un partido, que tiene una responsabilidad institucional. Tenemos un gobierno que tampoco es la correa de transmisión de intereses de un partido, ni de clientelas en torno a un partido que tiene que gobernar. Tenemos una mayoría, o no, sobre la que sustentar ese gobierno, pero en cualquier caso se debe buscar, evidentemente, una mayoría parlamentaria, pero tiene que ser coherente. Y la oposición tiene una responsabilidad, por supuesto, de control, pero no de erigirse en un contrapoder, entre comillas, revolucionario, porque representa el propio poder legal. Y de esa manera podremos enfocar y también aprender de los errores. Aquí me parece que hay también una cuestión, y es la salida del PSN del gobierno, que ha quebrado indudablemente la estabilidad y una cierta vendetta política en términos de hacer valer que se está en minoría. Bueno, aprendamos también de los errores, de cómo se gestó ese gobierno de coalición, de hasta qué punto se coincidió, por escrito incluso, en un proyecto de gobierno. Comparemos cómo hemos hecho aquí las cosas, porque igual si no las hemos hecho bien estamos pagando los resultados, y cómo se ha hecho, por ejemplo, en Alemania, de cara al futuro, porque empezar a hablar ahora de nuevos pactos, de nuevas reediciones, si no somos capaces de aprender también de los errores de lo que hemos vivido, difícilmente vamos a progresar. No sé si es demasiado o nos tenemos que ir a hacer una primera pausa para la publicidad y a la vuelta retomamos con esta pregunta, pero a mí me gustaría sobre todo que tratáramos de ver escenarios posibles, es decir, son necesarias llegados a esta situación, son necesarias, Jesús Mari, unas elecciones. ¿Sería conveniente, en tu opinión, tratar de tirar hasta el año que viene? ¿Qué escenarios se brindan para los ciudadanos a partir de este momento? No lo sé. ¿Y cuáles son, sobre todo, los, a tu juicio, en este caso estoy pidiendo ya opiniones, los deseables? ¿Cuáles son los deseables? No lo sé. Cuando hablo con mis estudiantes en la universidad pública mayores de 50 años, del aula de la experiencia, la pregunta que frecuentemente más se oye es ¿y a quién vamos a votar? Y esa pregunta tiene detrás una especie de agujero del ser, es decir, no se sabe y desde luego no se quiere repetir aquello que en otros momentos ha sucedido. Y esto ocurre fundamentalmente por algo que también ha apuntado Juan Mari, que es que no hay proyectos alternativos, no hay proyectos políticos alternativos. ¿En Navarra tampoco? Sí, en Navarra quizá haya un partido que tiene proyectos alternativos, sobre todo muy claros en algunos aspectos. En otros, evidentemente, lo que se da es el silencio más absoluto. Pero, evidentemente, a través de lo que se va conociendo y a través de documentos que salen de los propios partidos, sí que, por ejemplo, los partidos nacionalistas, o por lo menos algunos partidos nacionalistas, tienen muy claro qué es lo que tienen que perseguir. No dan una respuesta, más bien hay un ocultismo respecto a las intencionalidades que pueden tener en políticas concretas para solucionar los problemas reales de la gente. Pero sí que hay otros aspectos, en este caso, que tienen que ver mucho más con la pertenencia y con posturas acríticas y con las identidades, etcétera, que no como simples ciudadanos. Entonces, yo creo que en este momento, aunque esto sea un poco duro decir, el Partido Socialista no tiene ningún proyecto ni para esta comunidad ni para este país en este sentido. Entonces, esa vaciedad que se viene viendo desde hace tiempo ya,
es una carga tremenda, tremenda que recae sobre este partido. Por lo tanto, lo que oía yo antes de las elecciones, de los posibles votos en alguna encuesta que ha salido por ahí, me causaba cuando menos sorpresa. Bueno, vamos a hacer una pausa en este punto del debate y a la vuelta retomamos también planteando cuestiones como estas y abundando, sobre todo para ver qué escenarios tenemos por delante, para tratar de despejar un poquito el bosque en el que nos hemos metido. Hacemos una pequeña pausa y estamos de nuevo con todos ustedes. Seguimos en este Navarra en abierto de hoy miércoles. Estamos abordando la situación de crisis institucional y política que vive Navarra y que mañana, quién sabe, nos sirve un nuevo capítulo con ese comité regional que tiene que celebrar el Partido Socialista de Navarra para refrendar el acuerdo que tomó el sábado su ejecutiva, que no es otro que el de propiciar unas elecciones encardinadas con las del 25 de mayo a Europa. Se juega mucho también con los lenguajes, es decir, porque mientras unos hablan de moción de censura, otros se limitan, sobre todo dentro del propio Partido Socialista, a tratar de no mencionar esas palabras, incluso, además, a través de los comunicados donde prácticamente uno ni la encuentra. En definitiva, ¿por qué? Sobre todo porque, supongo que por una cuestión de estrategias electorales, ya con la vista puesta en unas hipotéticas elecciones, pero ¿qué lectura se hace, Tomás, de todo esto? Bueno, pues yo creo que los ciudadanos lo ven muy claro y coincido con lo que habéis dicho, Teodoro, Jesús María y Juan Mari. En primer lugar, una ambigüedad pretendida, buscada con ahínco. Cuando la decisión no la toma una persona, sino un grupo, y depende de una jerarquía superior, en este caso es muy difícil, o hablas por boca de ganso sin criterio propio, o tienes que crear una nebulosa verbal para, según por dónde salga el conejo de la chistera, dar la respuesta oportuna. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo creo que lo que hay también es, por una parte, el deseo de muchos ciudadanos de un cambio que al mismo tiempo les está produciendo un cierto vértigo. Si no os he interpretado mal las intervenciones anteriores, en el sentido de no sé a quién votar, probablemente este gobierno, cuando se rompió el pacto con el Partido Socialista en el verano del 2012, hubiera estado obligado a convocar nuevas elecciones. Recientemente el profesor Ángel García Sanz publicaba en la prensa de Pamplona, Navarra, un artículo magnífico en el que, haciéndose eco de acontecimientos electorales de comienzos del siglo XX en Navarra y tratando de establecer alguna analogía que no identidad con el presente, llegaba a una conclusión clara, y es que difícilmente puede tener una estabilidad un gobierno formado con mimbres muy heterogéneas. Y esto es lo que puede ocurrir. Es decir, si el propio Partido Socialista parece más movido por quitar al gobierno actual que por presentar un programa coherente, que hasta ahora no sabemos exactamente cuál es, pues esto la verdad es que produce una enorme inquietud. Pero al mismo tiempo no parece, desde mi punto de vista, que sea muy razonable el mantener esta legislatura con el gobierno actual, puesto que si ya esa situación de minoría ha dado lugar a situaciones tremendas y en algunos casos esperpénticas, supongo que ahora la actitud de la oposición, si no saliera a flote la moción de censura y la presidenta Barcina se mantuviera en el poder, la radicalidad de sus actitudes iba a ir en aumento, con lo cual los paganos de esas actitudes políticas sospecho que una vez más íbamos a ser los ciudadanos de a pie. ¿Consideráis que se está utilizando, porque incluso quiero recordar en un comunicado interno que no oficial de Bildu se hablaba de los apestados, ¿no? Sobre todo la sigla de los apestados, ¿no? Incluso en ese mismo comunicado, y es el arma arrojadiza que se están echando unos encima de otros con Bildu entre medio. ¿Qué opinión te merece eso, Juan Mari? Bueno, está dentro ese del diálogo juego, que se recriminan unos a otros de socialistas regionalistas. Eso está dentro del juego de los lenguajes al que antes aludíamos, ¿no? Y que es una manera, pues en el fondo, de intentar deslegitimar cualquier alternativa a ese gobierno. Pero a mí eso me parece hasta cierto punto secundario. Yo creo que seríamos mucho más serios por
propios políticos deberían hacerlo, si intentáramos argumentar en términos de necesidad o bien de un adelanto o bien de permanecer en una situación actual el gobierno. Y yo al menos veo dos argumentos para no pronunciarme por un adelanto electoral y pensando quizá más en los ciudadanos y en lo que podría ser, quitando quizás sectores que siempre hay, muy más minoritarios, las bases de los partidos, más militantes, más ideologizados, también minorías más críticas. Un argumento es, apuntaba también Teodoro, ahora mismo, favorecer aún más la inestabilidad política. Eso va en prejuicio pues, de la confianza en las propias instituciones y por tanto en la salida de la crisis, etc. No va a ayudar en lo que son los problemas cotidianos de los ciudadanos. Hay una urgencia porque acaba el plazo. Si el 31 de marzo la gente se va también a relajar, un petit soulagement que dicen los franceses. Y yo creo que si queremos transformar la política, si queremos volver a devolver la confianza y la fe en la política, es imprescindible una regeneración. Estamos hablando demasiado de regeneración, levantando la bandera de la regeneración una vez más en provecho propio, para apestar a unos y para cargarnos de legitimidad a otros. No, la regeneración afecta a todos los partidos. Es imprescindible, es necesaria y es posible. Y un año más de legislatura, un gobierno técnico, vamos a ver, un gobierno técnico, un gobierno que está legitimado porque tiene el doble de parlamentarios que el resto, donde no se ve, no se articula, no se visualiza que la mayoría alternativa tenga un proyecto, está legitimado para gobernar. Y está legitimado incluso para forzar a una regeneración del sistema. Y cuando todos los partidos, y no año, da tiempo, hayamos hecho los deberes, nos planteamos realmente cuál es el perfil del candidato y del político que la sociedad necesita. Escuchemos un poquito la crítica que la sociedad está dirigiendo a los partidos en torno a la elección de los candidatos. No basta elegir al candidato al Parlamento y los candidatos a las alcaldías de tal población y a cualquier cargo de parlamentario. Y perdona que interrumpa tu argumento, que de alguna manera chocaría con el de Tomás, que apuesta más por ese adelanto. Tendría sentido un gobierno si tiene una finalidad. Vamos a gobernar para salir de la crisis, para consolidar la salida de la crisis, que eso es lo que la ciudadanía también necesita, y vamos a, todos juntos, vamos a plantearnos un proyecto en común, nuestra propia regeneración, como sistema político y como partidos políticos. El vino nuevo en odres nuevos, un cambio de ciclo, un cambio de estilo, pasa por un cambio en los partidos desde dentro. Brevemente, de todas formas, Juan Mari, ¿tú crees que puede recaer el protagonismo de esa regeneración deseable justamente en un partido que lleva gobernando ininterrumpidamente Navarra más de 20 años, salvo el breve paréntesis? Esto en principio no tendría por qué ser una rémora, pero históricamente está ultra comprobado, pero no solamente en España, en todo el mundo, en los regímenes más democráticos, que cuando un partido se consolida demasiado tiempo en el poder, surgen prácticas poco fiables, de forma voluntaria o involuntaria se crea una red de intereses y no parece que precisamente esa deseable regeneración pueda surgir. No digo que sea imposible, pero la veo difícil, lo cual tampoco garantiza que de parte de la oposición vaya a venir la llama de la pureza. Jesús Mari y Teodoro. Bueno, habría que tener también en cuenta ahí que hemos visto, perdona Jesús Mari, sí. Hemos visto aquí dos opciones de hipótesis a futuro. Sí, pero vamos a ver, en este momento, por ejemplo, ¿qué diferencias sustanciales entre comillas, programas políticos puede haber, vamos a suponer, entre UPN y el PSOE en este momento en Navarra? Estoy hablando en Navarra. Pues muy pequeñas. ¿Por qué? Porque también se está condicionado por otro tipo de elementos que vienen de arriba, como por ejemplo Europa y por ejemplo el Estado. Entonces, aparte de eso, las diferencias esas también minúsculas y que cada vez se iban haciendo más minúsculas, excepto en algunos temas de tipo social, son las que han venido ocurriendo los últimos 40 o 50 años con estos partidos que son atrapalotodos. Es decir, que se abren o difuminan tanto sus propios programas que prácticamente al final, cuando uno observa el A y el B, dice, ahí va, salvo en estas dos cositas, de menor importancia además, resulta que en casi todo o en muchas cosas pueden coincidir. Y sobre todo desde el punto de vista económico,
Esto es tremendamente conflictivo. ¿Por qué? Porque prácticamente los programas se parecen el uno a otro. Sin embargo, lo que aquí podríamos llamar alternancias en este sentido, en el comunicado que sale, por ejemplo, de Bildu, queda directamente hecho que ellos tienen que presentarse como auténtica alternativa. Y la pregunta que yo me hago es, ¿alternativa para qué? Es decir, ¿cuál es realmente la alternativa? Por ejemplo, en cuestiones de tipo de trabajo, en cuestiones de tipo social, en cuestiones de tipo político, etcétera, que tienen. Y esto se oculta fundamentalmente. Entonces, ¿qué va a resolver, por ejemplo, ahora mismo unas elecciones? ¿Qué va a resolver? Si realmente... O sea, ¿apostarías, Jesús Mari, tú por continuar hasta agotar el ciclo? El problema es que no sabría decir exactamente cómo. Es decir, ha habido ya aquí apuestas en esta comunidad durante el tiempo que ha pasado, por ejemplo, de dos partidos. Incluso hasta el año pasado había dos partidos que prácticamente intentaban tirar para adelante. Quizá los resultados en algunos momentos no han sido malos, pero la crispación que ha habido desde la salida del PSOE del gobierno, pues yo creo que ha imposibilitado en buena medida lo que sería la adopción de algunas medidas concretas, pero muy importantes para esta comunidad, y que estamos ahí en una especie de vacío político, ¿no? ¿Estaremos en el escenario, por ejemplo, que dibujaba el expresidente regionalista y del gobierno Miguel Sanz, que apostaba por volver al entendimiento, disolver el Parlamento, buscaba un término medio de lo que se está escuchando en esta mesa, disolver el Parlamento, convocar elecciones y buscar de nuevo un acuerdo al uso? El problema es que no está nada... Entre regionalistas y socialistas. Bajo mi punto de vista, no está nada claro que entre los dos partidos políticos vayan a tener una mayoría absoluta. De ninguna manera está claro. Al revés, más bien haría falta otros partidos, que esto sería volver a experiencias diferentes que han tenido bastantes veces quedarse en algunos países europeos y que aquí prácticamente no tenemos esa experiencia. Yo no me niego a esa posibilidad, pero desde luego pensar que con dos partidos políticos en este momento va a haber un gobierno estable en Navarra, yo creo que es una utopía. Teodoro. Bueno, vamos a ver. No coincido, puede que sea la tónica de la noche, no coincido con Tomás, en el sentido este que habla de que un partido puede perpetuarse en el poder durante mucho tiempo, ¿no? Hay que recordar que aquí ha gobernado UPN, pero con el apoyo de PSN durante mucho tiempo, ¿no? Y eso ha sido fundamental. Recuerdo que un periódico económico hablaba precisamente de la importancia de este entendimiento entre estos dos grandes partidos, ¿no? El PSN ha actuado ahora de manera legítima, ha actuado de manera responsable, ha actuado de manera honrada. El PSN, por lo menos a lo que sé yo en la actualidad, no ha motivado esta crisis, no ha apoyado para que esta persona saliera ahí. Una vez que esta persona sale ahí con estos temas, el PSN está obligado, como líder de la oposición, a liderar justamente a la oposición y dice, bueno, señores, aquí hay que adoptar medidas, ¿no? Claro, la posición también de la presidenta de enrocarse ahí y no presentar la cabeza de la consejera, que sería en este caso lo lógico, a pesar de que no haya habido, como se ha demostrado, ¿no? Como parece que se ha demostrado, que no ha habido un caso de corrupción clara y tal, pero el mero hecho de estos detalles que ha habido ahí, yo creo que inducen a que, al menos en cualquier país democrático, la solución mínima sería la dimisión y la aceptación por parte de la presidenta de la consejera, ¿no? Entonces, claro, una vez que nos encontramos en este escenario, es lógico todo lo que se está produciendo. El PSN, como digo, está en la obligatoriedad de pronunciarse de esta manera y dar los pasos adecuados. Ahora bien, me retrotraigo un poco a lo que dije al principio, ¿no? Los partidos políticos también tienen unas estrategias determinadas, ¿no? Gran parte de esas estrategias están basadas en el tema del rendimiento electoral y de lo que se espera, ¿no? De las encuestas electorales, que por cierto acaba de salir una en la cual, pues en fin, parece ser que los resultados del PSN subían, los de UPN bajaban. Bueno, ante el conocimiento de estos datos, pues, lógicamente los partidos políticos hacen su propia estrategia. Y como digo, claro, en estos momentos la estrategia de UPN, que está en el poder, ante una eventualidad de que las cosas fueran mejorando, de presentarse ante unas elecciones con los deberes hechos, con una buena situación económica, con una bajada del paro, etcétera, etcétera, pues obviamente son muy interesantes, ¿no? En la oposición todo esto pues es todo lo contrario. Hay que recordar los tremendos efectos que tuvo la crisis en todos los partidos políticos que estaban gobernando en las comunidades autónomas españolas en las pasadas elecciones. Ante la crisis, pues prácticamente no hubo partido que
que resistió, todos prácticamente desaparecieron, ¿no? Entonces, como digo, esta es una estrategia electoral clara. ¿Qué interesa a Navarra? Pues bueno, yo no lo sé bien. Yo creo que también el pronunciamiento de Miguel Sanz y esta estrategia que hizo él me pareció en su momento interesante. De hecho, lo hablamos Juan Mari y yo en algún momento con el que entonces era presidente, ¿no? Pues mire usted, hombre, si UPN se desgajara en estos momentos del PP, se crearía ahí una situación muy interesante porque podría llevarse unos pactos de natura mucho más fáciles entre, por una parte, UPN y PSN, ¿no? Esto establecería una cierta estabilidad. Fuera de ahí, tal como está en estos momentos la situación en Navarra, que hay que recordar que cambia muy poco. Una de las características de Navarra es que elección tras elección los resultados son mínimos prácticamente, bajan 2, 3, 4, pero se mantienen más o menos ahí. ¿Disientes, Jesús Mari? ¿Cómo ha parecido? Sí, por lo menos en algo. Primero, no es cierto que cambien pocos. El PSOE ha llegado a ser casi mayoritario en esta comunidad, por lo tanto la pérdida de votos ha sido espectacular a lo largo de los años, Yo hablo de elección a elección, ¿no? Bueno, y en segundo lugar lo que quería decir también es que en momentos tan duros socialmente como los que estamos viviendo, socialmente duros porque también Tomás me decía una serie de cosas que están ocurriendo en nuestra comunidad, las estrategias electorales de los partidos a la ciudadanía les importan muy poquito, les importan a los grupos que están dentro de cada partido, pero esto no, y no digo que esto tenga que desaparecer, pero que a la ciudadanía esto en cierto modo nos trae al pairo frente a la problemática tan dura que tenemos a nuestro alrededor, y eso los políticos lo tienen que entender y tendrían que preocuparse mucho más, no tanto de sus estrategias políticas, cuanto de solucionar los problemas que la sociedad tiene. Estamos terminando. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos conduce todo esto? Es decir, ¿dónde nos podemos plantar el 31 de marzo, por ejemplo, o el 1 de abril? No lo sé, pregunto. Esto ya entra en las cuestiones de lo probable o de lo posible. Cualquier drama, el desenlace es abierto. Y como usted decía al principio de este programa, todos los escenarios son posibles. No todos serían deseables. Para mí el más deseable es que esta efervescencia colectiva, este frenesí al que nos han llevado los políticos, tuviera en cualquier caso un efecto de catarsis, pero que fuéramos capaces de serenar. Yo creo que el debate, y en ese sentido yo apuesto, insisto, por que nos serenemos, que nos tomemos en serio la idea de una regeneración de la clase política. Un partido que ha gobernado mucho tiempo puede liderar una regeneración. Bueno, las células madres... Es complicado ese concepto de regeneración política cuando, como apuntaba Jesús Mari, existe, no lo has comentado exactamente así, pero sí que existe un cierto desapego hacia la clase política, un cierto hartazgo generalizado. Entonces, por lo tanto, a eso me refiero. ¿Cómo llevar a cabo esa regeneración política? Hechos, con pruebas. Hagamos un cambio en las elecciones de los candidatos a los partidos. Planteémonos a lo mejor un cambio en la ley electoral para favorecer una relación entre el ciudadano y el político más directa, de tal manera que las lealtades de los políticos no sean a las cúpulas que los han elegido, sino a los ciudadanos a los que tienen que dar cuentas. Podemos hacerlo con la ley electoral actual, podríamos pactarlo entre los partidos, cambiarían las actitudes, cambiarían las motivaciones, cambiaría la gramática de los propios partidos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Trabajemos para, en efecto, esa distancia que se ha creado entre la ciudadanía y la clase política, que es fatal para la propia solución de los problemas reales, vaya desapareciendo, pero no con palabras, no con discursos, no echando la culpa al otro, si tú te vas, si yo me pongo aquí, todo cambia. No, si hay cuestiones que son, digamos, estructurales, de fondo, y todos somos responsables. Aquí no hay autocrítica ninguna. Si la hacemos y nos ponemos a trabajar, en un año veremos, y que luego los ciudadanos juzguen el empeño, los resultados y las hipocresías, incongruencias, personalismos, ambiciones que hay detrás de todo esto. Yo estoy de acuerdo con lo de la regeneración, como no, pero yo insisto en mi tesis, en mi percepción anterior. Es decir, en el statu quo en el que está Navarra en este momento, habéis hablado varios de vosotros de crispación tan intensa, yo creo que esta tensión no se puede mantener año y medio, yo insisto. Es decir, al punto al que han llegado los partidos, en este caso de la oposición, es muy difícil que den un paso atrás en esa tensión, en ese hostigamiento al gobierno. Si se cambia de gobierno,
sale una nueva mayoría, la que tenga que salir, que quizás se llegue a un pacto PSOE-UPN, que en este momento se ve como algo difícil, quizá más por razones personalistas. Bueno, también hay otras fuerzas por ahí, otras alianzas que se planteaban. Por supuesto, también, pero insisto, yo creo que en el caso de Navarra, mantener esta situación nos va a dar, hablabais antes, y yo creo que con mucha razón, de la imagen que proyectamos al exterior, pero mantener esta imagen durante año y medio, casi año y medio, ¿vosotros creéis que va a favorecer a la comunidad, a su proyección? A mí me parece sencillamente que no, con independencia de que me gusten o no me gusten los partidos de la oposición, que eso es harina de otro cantar. Siento frenar en seco este debate tan apasionante en clave de análisis, pero es que no tenemos tiempo para más. Tomás, Juan Mari, Jesús Mari y Teodoro, gracias de verdad por haber compartido tiempo de tertulia en este Navarra en Abierto de hoy y hasta otra ocasión. Gracias a vosotros. Y con ustedes en los próximos programas, por supuesto, que abundaremos sobre esta cuestión y veremos en qué escenario nos encontramos el próximo miércoles. Hasta entonces, que sean felices.